Damas y caballeros, a continuación tenemos la participación del ingeniero Juan Luca, presidente de la Blackboard Internacional, desde Venezuela, para el tema aplicación de las nuevas tendencias de tecnologías de la información en la educación superior. Obtuvo el grado de ingeniero en sistemas y un MBA por la Universidad de Caracas, Venezuela, con amplia experiencia en ventas internacionales de software y desarrollo de negocios en una gran variedad de compañías globales de software enterprise. Fue director internacional de operaciones en Saga Software Internacional y profesor de la materia de base de datos en la Universidad de Venezuela. Asimismo, el ingeniero Juan Luca ha trabajado como vicepresidente de operaciones internacionales en Partners y director de ventas para Tenny Spark. Aplicación de las nuevas tendencias de tecnología de la información en la educación superior. Desde Venezuela, el ingeniero Juan Luca, presidente de Blackboard Internacional de Estados Unidos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Un gran placer estar aquí en Perú, en Lima, la preciosa Lima, una vez más. Ok, ya tenemos la parte técnica resuelta, gracias a Dios. Yo me imagino que él está muy bien. Gracias por la pregunta. Correcto. Pues muy bien. Si tenemos un micrófono de mano, lo prefiero. Yo no soy hombre de podio, a mí me gusta más interactuar con ustedes, si no les importa, ¿no? Hola, perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Luca y como en la introducción dijeron, soy el presidente de Blackboard Internacional y es para mí un gran placer estar en Perú una vez más. Vengo a menudo y tengo la oportunidad de interactuar con ustedes en diferentes áreas. El tema de hoy, la exposición que hicieron anteriormente fue realmente impresionante y está en cierta forma alineada con lo que yo voy a presentar. El tema mío va a ser un poco más de observaciones personales y observaciones que nosotros estamos haciendo de lo que está pasando realmente en el ambiente educativo. Y nosotros pensamos que el sector educativo está pasando a través de un cambio bien importante. Y yo diría que en América Latina y en Perú tenemos un gran reto enfrente de nosotros y quisiera compartir con ustedes lo que nosotros estamos viendo que está pasando a nivel global. Pero voy a empezar evidentemente hablando un poquito con el tema latinoamericano. Y yo pienso que esto evidentemente es un tema extremadamente importante y solamente me enfocaría pues en las partes de abajo, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo que el tema de nosotros en América Latina, desde el punto de vista del problema y de la solución, es básicamente una sola palabra: educación. ¿Cómo nosotros podemos asegurar que todas las personas adquieren el conocimiento y las habilidades necesarias para tener una vida exitosa? Yo pienso que ese es el foco y el reto que tenemos nosotros, las instituciones que están aquí representadas, y nosotros los proveedores de tecnología que trabajamos con ustedes. ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente para lograr ese objetivo que realmente va a llevar nuestra región a donde debe estar? ¿Y por qué? Si uno se pone un poquito más a analizar el problema latinoamericano, yo pienso que hay algo bien sencillo, que es que hay muchísimo más demanda por educación en América Latina que oferta. Hay muchos más jóvenes queriendo estudiar, hay muchos más individuos que quieren prepararse que la educación que nosotros ofrecemos. No hay suficientes edificios, no hay suficientes universidades e instituciones para dar educación a la gente que se quiere preparar. Cuando este fenómeno ocurre en cualquier tipo de mercado, no solamente el mercado educacional, la calidad del producto se pone en entredicho. Cuando hay mucho más demanda que oferta, la calidad no necesariamente se asegura. Entonces aquí el tema donde nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta y tenemos que trabajar de una manera muy delicada en cómo nosotros podemos cerrar la brecha entre la oferta y la demanda mientras mantenemos la calidad de la educación. Y anteriormente lo mencionaban muy claramente, en ciertos aspectos, en la exposición anterior. La calidad de la educación no depende de la tecnología.
La parte académica, la parte del aprendizaje, ocurre en nuestras universidades, en nuestras instituciones. ¿Cómo nosotros podemos garantizar que utilizando la tecnología cerramos la brecha, le damos más acceso a la educación a nuestros ciudadanos, mientras la calidad persiste? Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros conjuntamente. Hoy en día, y si nos ponemos en el tema de América Latina, y estos son resultados del estudio de PISA, ustedes pueden ver que evidentemente en una parte tenemos el gasto público y en otra parte el rendimiento promedio. Básicamente, los países latinoamericanos se encuentran aquí. Y honestamente, deberíamos estar a este nivel. Yo diría que hay un par de temas que a mí me dan mucho aliento a que nosotros estamos realmente en el proceso correcto. Primero, hay un compromiso de los gobiernos latinoamericanos de aumentar el gasto público en términos de educación. Yo he tenido el chance de sentarme un par de veces con el Parlamento latinoamericano y siempre escucho que nuestros gobiernos están aumentando el gasto público desde el punto de vista educativo. El tema es que cómo nosotros aumentamos este gasto y aumentamos el rendimiento. Bueno, eso a través de la calidad de la educación. Y ese es el tema que nosotros como instituciones educacionales y proveedores de tecnología tenemos que trabajar. Si nosotros vamos a tener la capacidad de tener más recursos, que bien sea vienen de nuestros gobiernos, cómo nosotros entonces podemos aprovechar esos recursos para realmente llevar a nuestros países a los niveles que realmente deberían estar. Y como digo, el tema es básicamente el tema de la educación. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero para ponerlo en términos inclusive un poquito más dramáticos, en los años 40, Singapur y Haití tenían el mismo Producto Territorial Bruto. Y ahorita podemos comparar ambas naciones y podemos sacar nuestras mismas conclusiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Es sencillamente un tema de educar a la población, preparar a la población y trabajar conjuntamente para lograr lo que queremos hacer. Y eso lo estamos haciendo, y lo menciono porque esas cosas están ocurriendo en América Latina. Nosotros estamos trabajando en proyectos a nivel país, como en el caso de Colombia, al cual les voy a mostrar un video, en donde el gobierno colombiano, desde el año, en los años 50, creó una institución que se llama el SENA, que básicamente es el Servicio de Educación Nacional de Colombia, cuyo objetivo es capacitar al trabajador colombiano. Ese es el objetivo de la institución. Esta institución hoy en día está capacitando 7 millones de colombianos anualmente. 3.5 millones de los 7 millones se están capacitando a través del uso de la tecnología. Ellos han, de una manera bien interesante, identificado la forma en cómo cierran la brecha entre la oferta y la demanda y cómo garantizan la calidad de la educación para que esos trabajadores se capaciten de la manera adecuada. Entonces, antes de poderles dar la experiencia del SENA, le quería decir que estos son los temas que nosotros deberíamos estar trabajando y que me encantaría seguir trabajando con ustedes. Primero, tenemos que atender al acceso a la educación de nuestros compatriotas. Hay más demanda que oferta, pero tenemos que mejorar la calidad de esa educación. Y por eso, eventualmente, existe este tema de que la educación, cuando se da en línea o cuando la tecnología está de por medio, no es tan prestigiosa o tan valedera o tan buena o tan de alta calidad como la educación que se da en el salón de clase. Yo le pregunto a ustedes, si ustedes entrevistan a una persona que se graduó de Harvard en línea, ¿ustedes ponen en entredicho la calidad de su educación? Posiblemente no, ¿verdad? La calidad la provee la institución. Si ustedes tienen educación de alta calidad, es una cuestión de sencillamente asegurar que esto se lleve de acuerdo de la manera correcta con las tecnologías. Anteriormente hablábamos cómo preparamos a los profesores mejor, cómo hacemos que los profesores evolucionen de ese tema en donde ellos son unos maestros, en donde no se les puede poner nada en entredicho, a convertirse en unos facilitadores que realmente son unos individuos que generan colaboración y facilitan la educación y el aprendizaje de los estudiantes. Ese es el reto que nosotros tenemos.
y tenemos que evaluar esa calidad. Hacemos todas estas inversiones, hacemos todos estos cambios, pero ¿cómo nosotros realmente medimos esto? Tenemos que tener la forma de medir si nosotros lo que estamos haciendo está haciendo un efecto positivo en la educación de nuestros conciudadanos. Dicho eso, quisiera que vieran este caso. El problema más grave de nuestra sociedad colombiana es que todavía persiste que hay una educación para pobres, educación para... Ups. Fue ahí cuando encontramos que Blackboard era una plataforma que tenía todas las herramientas que requeríamos, pero adicional soportaba el crecimiento planteado por nosotros. El crecimiento en ese primer cuatrenio dimensionaba ahora 300.000 usuarios. O sea, el crecimiento fue demasiado amplio, al punto que el año pasado fueron 3.3 millones de cupos de formación ofrecidos utilizando esta plataforma. La educación de hoy en día requiere ser destruida y requiere ser vuelta a inventar. Y eso es un poco lo que hemos tratado de trabajar en el SENA en estos 8 años. Que los jóvenes que vengan al SENA puedan cambiar su vida y luego salir a cambiar este país. La única forma de que las sociedades podemos dar un paso adelante es perdiendo el miedo al futuro y separándonos un poco del pasado. Este es un proyecto que arrancó en el 2003 con el gobierno colombiano, con el compromiso del gobierno colombiano, donde el presidente Uribe en ese momento se planteó que la única manera de mantener los delincuentes fuera de la calle era proveyendo educación, capacitar a las personas. Y evidentemente, al tener el compromiso, pues esto se fue llevando a cabo. Yo les menciono que en el 2003 ellos nada más tenían 30.000 usuarios en línea de estos cursos de capacitación. En el 2005 ya tenían 250.000 usuarios en línea. Hoy en día son 3.5 millones de los 7 millones que realmente tienen la capacidad de utilizar y ser capacitados a través de esto. Entonces, ellos han cerrado la brecha. Esto lo pudieron hacer en Colombia, ¿por qué no lo podemos hacer en Perú? Ese es el reto que yo les pongo a ustedes. Ahora voy a cambiar el tema un poquito. Voy a entrar un poquito en el tema de que, si hablamos un poco del tema latinoamericano, yo pienso que podemos hacer el cambio, cuente con la tecnología si es bien utilizada y la calidad de educación persiste, se pueden hacer las cosas. Pero hay algo bien interesante, el estudiante está cambiando. Y esto es más al tema del estudiante de nuestra universidad, cómo ellos realmente, y está muy atado al tema que estaban exponiendo anteriormente. Yo le voy a dar ciertas observaciones y entonces vamos llegando a las conclusiones. Hoy en día sabemos que existen niños de segundo grado que escriben más de 60 palabras por minuto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo estaba muchacho, posiblemente las tecnologías que habían, si apenas había salido algo que se llamaba el Betamax o algo así, y para mi mamá era complicadísimo entender eso. Hoy en día los muchachos, los que nacieron en la era digital, tienen este tipo de capacidad y es algo que no podemos negar. Anteriormente mencionaban claramente que los muchachos tienen una vida en internet y se sienten huérfanos porque sus padres a lo mejor no tienen la misma. Es real, los muchachos utilizan esta tecnología de una manera totalmente diferente. Esto es totalmente cierto y si no que le pregunten al fundador de Facebook, que mientras estaba estudiando lanzó la compañía Facebook y fíjense dónde está el individuo. Hoy muchísimos estudiantes, gracias a la tecnología, tienen la capacidad inclusive de trabajar en su tiempo libre. O sea, ellos están haciendo una serie de cosas que nosotros como institución ni pensamos que es lo que están haciendo. De hecho, a mí me causa mucho interés el hecho de que nosotros lo que no estamos entendiendo es que el estudiante
se está comunicando de una manera diferente. Y yo le pregunto a ustedes, instituciones, ¿están cambiando ustedes la forma como el estudiante se está comunicando? Ahorita cuando estoy hablando contigo, tengo 8 conversaciones en paralelo en este dispositivo. Para mí, como padre, me abrió los ojos, porque realmente digo, wow, mi hija se comunica de una manera diferente a la que yo me comunicaba. Y también como profesor, tiene que abrirme los ojos, porque los estudiantes también se comunican de una manera diferente. Yo les garantizo que en unos 15 años no va a haber una sola cartelera, ustedes entienden la cartelera, no va a haber carteleras en las universidades. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a una cartelera a ver las notas, si me pueden llegar por aquí? ¿Por qué yo tengo que ver los anuncios de la universidad en una cartelera en particular si eso me puede llegar por aquí? El estudiante se quiere comunicar con ustedes de una manera diferente. Ustedes como instituciones tienen que empezar a pensar cómo se van a comunicar con el estudiante de esta manera diferente. Y es positivo, no lo vean negativo, porque le pueden dar muchos servicios estudiantiles al estudiante de una manera más efectiva, más económica y proactiva, y que el estudiante los va a recibir de una mejor manera. El estudiante está cambiando. Y está cambiando de diferentes formas. Esto está pasando hoy en día en los Estados Unidos. Yo digo que esto pasará en América Latina en 5 o 10 años. Hay websites en donde los estudiantes pueden calificar los cursos. Curso de Matemática 101 de la Universidad de Maryland, malo. Y eso sale ahí. Y eso es información pública. Curso de Ciencias 101 de la Universidad de Delaware. Oh, eso es buenísimo. Y eso es información pública. Entonces los estudiantes no solamente se comunican diferente, el rol que ellos tienen en el proceso educativo es totalmente diferente. Ellos ya tienen una voz cantante y sonante en el proceso educativo, no solamente en el proceso de aprendizaje, sino en el proceso de evaluación, que lo cual es extremadamente interesante. Cuando yo iba para la universidad, el profesor era un maestro que no se podía poner en entredicho ni en discusión. Y yo me imagino que muchos de los que están aquí vivían esa experiencia. Y básicamente lo que decía el profesor era la verdad absoluta. Hoy en día, lo que dice el profesor se pone en entredicho en el acto. Como decía el expositor anteriormente, inmediatamente el estudiante va y lo busca en Google. A ver si los hechos son reales. Después se mete en Facebook y le hace una pregunta a unos amigos. Y realmente él hace su propia conclusión a través de su propia investigación, colaboración con otras personas y después, de una u otra manera, aprende. Es diferente cómo el proceso de aprendizaje ocurre hoy en día. Y no solamente le hacen la evaluación a los cursos, sino a los profesores. Existen estos websites en donde los estudiantes califican a sus profesores. Y eso es información pública. Qué interesante esto que está pasando. El estudiante está cambiando, aprendiendo de una manera diferente, como lo expresaron anteriormente en la exposición anterior. Está comunicándose de una manera diferente y está participando en el proceso educativo total de una manera mucho y muy diferente. ¿Usted me reconoce? En breve seré su nueva alumna. Pero no siempre estaré sentada en un salón de clase y no tomaré un lápiz, no abriré un libro. Usted creció con libros. Yo leo en mi laptop, en mi tablet, en mi smartphone. Yo uso el teclado más que el lapicero. Yo soy una nativa digital, una aprendiz activa. ¿Por qué cargar apenas un libro cuando mi tablet me conecta con el mundo? Yo quiero saber cosas todo el tiempo y en tiempo real. Puedo buscar el mejor precio para comprar zapatos originales o investigar un camino para el Himalaya. Para aprender yo busco online, porque la sala de clase no es suficiente para mí. No cuando puedo ver rostros, oír voces y conversar con personas del otro lado del mundo. Yo quiero aprender sobre la historia de China con alguien en Pekín.
Mi escuela necesita acompañarme y no lo contrario. Yo tengo cada vez más opciones. Cuando usted tenía mi edad, nadie había escuchado hablar de educación a distancia. Nadie imaginaría una escuela virtual. Pero hoy, con el uso de la tecnología, es posible hacer cursos enteros en forma online. Yo uso dispositivos móviles para hablar con amigos, compañeros y profesores. Y cuando estoy conectada, todo resulta más interesante. Yo no compro música, películas o libros en tiendas. Yo hago eso online. Y cuando disfruto alguna cosa, lo comparto con mis amigos. Así es como quiero que sea mi educación. Yo necesito más de un diploma que mis padres, pues yo sé que el mercado está cada vez más competido. ¿Estás institución educativa preparada para recibir una nueva generación de jóvenes que aprende conectada con el uso de la tecnología? ¿Usted me quiere conocer? En breve estaré cambiando el mundo, pero yo necesito de usted. Si está preparado, yo le encontraré, pero es su desafío acompañar mi ritmo de aprendizaje. Yo soy una nativa digital, una aprendiz activa. Úsame, ayúdame, juntos podemos crear el futuro. Eso es cierto, eso está ocurriendo. Ese es el estudiante de hoy en día. Y como mencionábamos anteriormente en la exposición anterior, que los padres no necesariamente entendemos esto de una manera natural y nos cuesta evolucionar a ser parte de este proceso de comunicación educacional, de aprendizaje de nuestros muchachos. La misma pregunta se la pongo yo a ustedes en sus instituciones. ¿Entienden ustedes el cambio que está ocurriendo? ¿Y ustedes qué están haciendo internamente para evolucionar en este cambio? Esto no pasa de la noche a la mañana, pero es importante que lo conversemos hoy porque es algo que está ocurriendo, que va a seguir ocurriendo y que no lo vamos a poder parar. Entonces convirtámonos nosotros en parte de esa evolución y trabajemos con nuestros estudiantes y formamos parte activa de su proceso de aprendizaje, porque lo que está ocurriendo muchas veces es que ya no somos parte activa. Mencionaban que el muchacho de la era digital, sus padres son huérfanos digitales. Para el muchacho son huérfanos digitales porque los padres no comparten en la parte digital. Bueno, pueden ser huérfanos digitales desde el punto de vista institucional también si la institución no evoluciona de la manera adecuada, porque ellos están cambiando la manera como se comunican y aprenden. Y honestamente, otra parte de observaciones que nosotros vemos que desde el punto de vista económico están pasando ciertas cosas a nivel mundial que están impactando la educación. Y por ejemplo, yo no sé si, no necesariamente en toda América Latina, pero esto es un ejemplo, en los Estados Unidos, la matriculación, el costo de la matriculación en relación a los índices de precios del consumidor y las casas. Fíjense cómo ha subido el precio de la educación, de una manera dramática, dramática. Y eso son cosas que tenemos que tener en consideración, porque esas son cosas que van a impactar la educación. Hemos visto estudiantes que salen a la calle a protestar por los costos educativos. En Chile, el año pasado tuvimos un paro básicamente por el año completo, por el tema de los intereses de los préstamos que los estudiantes estaban recibiendo. Son cosas, el estudiante también está teniendo un rol más preponderante, no solamente desde el punto de vista de aprendizaje de comunicación, sino también está poniendo en entredicho si está obteniendo un valor adecuado por lo que él paga por su educación. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo. Y entonces voy a tratar de hacer un paralelo ahora con otras industrias para ver si podemos de alguna manera entender que todos estos cambios que estamos viendo, el consumidor de la educación, que es el estudiante, está cambiando. Los aspectos económicos están cambiando. ¿Cómo esto podría influenciar en el tema educativo? Y lo digo, por ejemplo, en el área de los libros, Borders. Muchos de ustedes han oído esa compañía que quebró en los Estados Unidos. Borders básicamente no entendió cómo el consumidor de los libros estaba comprando los libros actualmente. Y sus altos costos no le permitieron sobrevivir la nueva era digital de los libros. Tan sencillo como eso. Y esa cosa es algo que no lo podemos dejar pasar. Y yo quisiera pues hacer un paralelo con otras industrias. Por ejemplo, la música. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros comprábamos música anteriormente? Comprábamos el disco de 33 y bueno, y si te gustaba una canción, punto, tenías que llevarte el disco completo. Después vinieron los CD igualito, tienes que comprar por una canción el disco completo.
todo eso ha cambiado. ¿Cómo compran la música ustedes hoy en día, como consumidores? Ustedes van posiblemente a iTunes o van para uno de estos websites y bajan la canción que les gusta. Y pagan $1.99 por eso. Pagan por lo que ustedes quieren. Ha habido un cambio importante en el comportamiento del consumidor. Y eso ha cambiado la industria de una manera dramática. ¿Y quién de una u otra manera empujó este tipo de cambio? La tecnología. Anteriormente existían las disqueras, que tenían básicamente un oligopolio, si lo ponemos desde ese punto de vista. Y después empezaron a nacer estas tecnologías, como Napster, que básicamente lo que hacía era poner esas canciones y la gente entonces las podía bajar a sus dispositivos. En el principio era un poquito ilegal la cosa, pero la tecnología en ese momento empujó un cambio dramático en el comportamiento del consumidor. Y hoy en día, básicamente, la compra de música es un evento totalmente diferente a lo que era antes. Es un evento en donde uno va a iTunes y tiene todo lo que uno quiere y uno puede revisar lo que dice la gente sobre esa canción, si está buena, si está mala, si vale la pena, no vale la pena. Y básicamente uno, como consumidor, ya cambió la manera como compra la música. Y la industria de la música ha cambiado. En los últimos 20 años, esa industria cambió. En el tema de los libros no es muy diferente. Nosotros anteriormente íbamos para la librería y comprábamos el libro. Hoy en día no necesariamente. Hoy en día, a través de la tecnología, uno compra los libros de una manera diferente. Uno puede ir para algo así como Amazon.com y primero puedes tener un preview del libro. Después puedes ver los reviews que otra gente le hace al libro. Después puedes comprar el libro usado, nuevo, y te lo mandan para tu casa gratis o por un pequeño monto, o lo bajas digital. Ya no tengo que ir para la librería. Esto ha cambiado una manera dramática de cómo el consumidor consume libros hoy en día. El libro sigue siendo el mismo. Antes alguien preguntaba, el muchacho no lee, el muchacho lee igual. Pero nosotros como consumidores vamos a empezar a consumir los libros de una manera diferente. Y eso tiene un impacto importantísimo en la industria. Hoy en día nosotros lo manejamos cuando se monten en un avión y estén volando a los Estados Unidos, por ejemplo, de vacaciones, los que tienen el chance, pues fíjense cuánta gente tiene de estos aparaticos y están leyendo. Ya no tienen el libro de 600 páginas con ellos. Eso ha cambiado radicalmente la industria. Entonces, el paralelo que yo les quiero hacer es que en educación hay un cambio que está ocurriendo. Y es un cambio interesante, porque nosotros estábamos acostumbrados a ir al salón de clases, en donde teníamos nuestro salón, nuestro profesor, en donde todo lo que se decía era irrefutable, y gracias a la tecnología se están generando una serie de cambios a nivel del estudiante y a nivel de cómo se imparte el conocimiento y cómo se imparte el aprendizaje que no podemos dejar de ver. Gracias a estos programas en línea, el internet, las plataformas, etcétera, etcétera, esto está haciendo cambios importantes. ¿De qué tipo? La educación está siendo mucho más abierta de lo que era anteriormente. Hoy en día, la educación, los contenidos, yo puedo ir para iTunes y ver la clase que dio el profesor de física de Harvard la semana pasada. Totalmente abierto. Hay contenidos abiertos, mucho más social. La colaboración. Antes la colaboración era entre yo y mis muchachos y mis compañeros en este proyecto que estábamos haciendo sobre ciencias. Hoy en día la colaboración es, yo puedo estar colaborando con estudiantes en Nueva York, en Hong Kong y en los Emiratos Árabes sobre un proyecto de ingeniería súper interesante. Es mucho más social. Y no solamente eso, sino que socialmente yo estoy interactuando con mis profesores, con mis compañeros, sobre todas las cosas que están pasando en ese momento. Es mucho más móvil. Y el estudiante no necesariamente tiene que estar en el salón de clase. Y el estudiante, como estudiante, tiene necesidades más allá de las pedagógicas y académicas como usuario de la universidad.
Él quiere recibir información por aquí que va más allá de la parte pedagógica y académica. Sus notas, él quiere ver los anuncios de la universidad, él quisiera poder chatear con su profesor por aquí, si tiene alguna duda, mucho más móvil. Y desde el punto de vista de análisis, la tecnología nos permite tener toda esa información y analizar la información para poder tener un análisis de los resultados. Estamos realmente nosotros haciendo un cambio positivo en el proceso de aprendizaje con este tipo de tecnologías. Este proceso está ocurriendo y cerrar los ojos ante él sería absurdo. Fíjense lo que le pasó a Borders, que tuvieron que cerrar, y a muchas de las disqueras que tuvieron que cerrar. Hay un proceso cambiante en el proceso educativo que nosotros tenemos que entender y trabajar sobre él. ¿Estamos cambiando? Yo pienso que sí. Un ejemplo, MIT OpenCourseWare. MIT, con colaboración de otras instituciones, tienen una serie de contenidos libres. Entonces esto evidentemente es parte de esa apertura de la educación. Y está ocurriendo, funciona y la gente puede tomar provecho de ello. Inclusive las plataformas se han convertido en unas plataformas en donde son mucho más colaborativas, donde se invita a la colaboración, en donde el estudiante tiene en la plataforma, en lugar de ser única y exclusivamente un curso, tiene realmente una plataforma social, en donde él no solamente toma el curso y toma los exámenes, sino interactúa con los profesores, interactúa con los alumnos. Realmente es como una especie de Facebook. Esas plataformas han evolucionado de ser netamente tomar un curso a realmente crear un ambiente de colaboración y aprendizaje, que es muchísimo más poderoso. Entonces, desde ese punto de vista estamos cambiando también. Desde el punto de vista de herramientas, en donde tenemos la capacidad de dar capacitación a distancia en un ambiente como si fuera un salón de clase, eso está ocurriendo constantemente, donde podemos sin ningún problema tener un salón de clase con personas de diferentes partes del mundo, donde el profesor es un facilitador. Y es importante lo que se mencionaba anteriormente, cómo nosotros evolucionamos nuestros profesores a ser facilitadores de la manera correcta. Eso es parte del reto. Y pretender de que el reto no existe nos va a poner en serios problemas. Parte del tema es pasarle mis observaciones, porque es importante que ustedes como instituciones entiendan de que este cambio está ocurriendo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar para que nuestros profesores puedan en un futuro muy cercano tener este tipo de interacción con su salón de clase? Porque eso va a ocurrir. De hecho, en América Latina, mucho más demanda que oferta. ¿Cómo la cerramos? Desde el punto de vista de análisis, este es un cliente nuestro de la Universidad de Maryland que utiliza la tecnología no solamente para ellos analizar sus resultados, pero fíjese este caso bien interesante. Ellos le dan la tecnología a los estudiantes para que los estudiantes se comparen ellos contra su clase y contra otros estudiantes. Un paso más allá del típico forma como nos vamos a medir. Yo me mido como institución, mis objetivos institucionales, financieros, etcétera, etcétera. Esta gente lo llevó un paso más allá y está dejando que los mismos estudiantes puedan compararse en los diferentes cursos con otros estudiantes para ver qué tan buenos son ellos. Son cuestiones interesantes que están ocurriendo. Desde el punto de vista móvil, mencioné anteriormente, particularmente en América Latina, había un fenómeno interesante, que es que las compañías telefónicas generalmente eran un monopolio. Y como eran un monopolio, básicamente el servicio telefónico en muchos de los países de América Latina era malo, punto. Entonces, cuando vino la telefonía celular, hubo un despegue absoluto de adopción de esa tecnología. De hecho, en América Latina es donde hay más usuarios per cápita de telefonía celular que en otras partes del mundo. Por ese hecho, porque la gente tenía la necesidad de tener un teléfono, la compañía telefónica local no lo ponía a tiempo y entonces compraban un teléfono celular. Entonces, nuestra gente utiliza esa tecnología más de lo que ustedes se imaginan. Les voy a dar un ejemplo. Con la Universidad de las Américas de Puebla estamos haciendo un proyecto con los indígenas mexicanos y de cómo utilizar estas tecnologías con la población indígena. El CIO
de la universidad como para hacer un assessment de si esto tiene sentido o no. En un cuarto agrupa unos 100, 120 indígenas que iban a ser parte de este proyecto piloto, y él por curiosidad le pregunta a la gente, ¿de cuántos de ustedes, estimados mexicanos, que eran indígenas, saben lo que es un smartphone? ¿Cuántos creen ustedes que levantaron la mano? Todos. Correcto. Todos. Y la siguiente pregunta que el CIO dijo, ¿cuántos de ustedes tienen un smartphone? El 70% de ellos tenían un smartphone. Entonces, ese tema de que ese paradigma que tenemos nosotros, que las tecnologías en nuestros países no han calzado, yo los reto a que examinen eso con detalle, porque nuestra población utiliza esa tecnología mejor de lo que ustedes se imaginan. Y para darles un ejemplo, cuando yo en una oportunidad aquí en Perú, comiendo en un restaurante, le he hecho este cuento a una persona y esta persona me dice, no puede ser. Le digo, bueno, haz un muestrario. Y el individuo llamó a 3 meseros diferentes y le hizo la misma pregunta. Todos tenían iPhones mejores que el mío. Entonces, ese paradigma, la que la tecnología no ha llegado a nuestra población, es un paradigma que tenemos que entender que no es cierto. O sea, realmente la tecnología la están usando. Where does the education experience need to go? It's already mobile and getting smarter. It should make a classroom just the beginning. Columbia, this is Houston, reading you loud and clear. I'm at the foot of the ladder. It needs to make life easier and create connections. Hey, extra tickets are now available for tonight's game. To help us make the right decisions. It should find you anywhere, no matter what role we play. Telling us how we're performing. We have seen a 5% increase in freshman retention year-over-year. It needs to simplify the day-to-day. Okay, the funds have been transferred. Oh, great, thank you. Really good question. Let me bring up a slide on that right now. This shows... It should help us work together in new ways, in the classroom or anywhere else. The education experience should build on everyone's best. ¿Cuál va a ser la escuela del futuro? Nadie la puede predecir, pero estos cambios están ocurriendo en nuestra industria, estos cambios están ocurriendo con nosotros, y el mensaje que yo les doy es, nosotros queremos trabajar con ustedes en Latinoamérica para cerrar la brecha que existe entre la oferta y la demanda y garantizar educación de alta calidad. Es nuestro objetivo primordial y como latinoamericano es donde estoy enfocado de la manera más importante. Entonces, la tecnología es buena siempre y cuando se utilice de la manera correcta. Genera cambios y los cambios hemos visto cómo se han generado no solamente en un mercado como el educativo, pero en otros mercados. Y quería hacer el paralelo para que ustedes un poquito abran los ojos de que estas cosas van a ocurrir. Pensamientos finales. Hoy en día, en este preciso momento, yo les garantizo, por el uso de nuestra plataforma, de que hay 5 millones de estudiantes ahorita en este momento que están chequeando sus calificaciones a nivel mundial en dispositivos móviles o a través de la plataforma. No van a una cartelera a verla. Hoy en día hay más de 13 millones de estudiantes ahorita utilizando nuestros productos, haciendo cursos y tomando exámenes en nuestra plataforma. Hay más de 3 millones de visitas de usuarios, estudiantes que bajan aplicaciones a sus dispositivos móviles para estar más conectados y comunicarse de una manera diferente. Eso está ocurriendo. Y lo dejo con este mensaje. Realmente, cómo nosotros podemos trabajar en conjunto para garantizar la equidad de oportunidades para todos nuestros compatriotas
latinoamericano. Muchas gracias, que tengan buen día.